Si te da miedo morirte, es mejor que ahorita le cambies a esto. Se les llama experiencias cercanas a la muerte infernales. Y los pacientes que han vivido dan testimonio de ser arrastrados a las tinieblas, con visiones terroríficas y sentimientos de culpabilidad. Son poco frecuentes y su incidencia se sitúa por debajo del 5% de las estadísticas en pacientes con muerte clínica. Estos casos suponen un trauma emocional intenso y prolongado que suele requerir apoyo psicológico de por vida. No se ha podido determinar su causa. Los pacientes que sufren este tipo de episodios han tenido vidas muy tormentosas y dolorosas. Hoy te voy a compartir un testimonio de una experiencia cercana a la muerte infernal. Escucha bien. Todo comenzó con un silencio extraño. No era un silencio como tal. Era un silencio poco común. Era un silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de existir. Después, obscuridad, pero no una obscuridad tranquila, sino una obscuridad pesada, densa, viva. En ese momento supe que había muerto. Intenté moverme, gritar, pero no tenía cuerpo. No había manos, no había voz, solamente conciencia. Como flotando en la nada. Y entonces algo sentí muy incómodo que no sé describir completamente. Era una presencia que no podía ver claramente al inicio, pero que estaba ahí, que yo sentía que estaba observándome, que estaba acechándome. La oscuridad comenzó a cambiar y entonces comencé a percibir que algo se movía cerca de donde estaba yo. Sin embargo, eran sombras y aún no puedo entender qué fue lo que me pasó. No puedo entender porque esas formas no deberían existir ahí donde yo estaba. El temor que sentí me sobrepasó por un momento y empezaron a llegar recuerdos de ese Dios castigador que tanto había escuchado cuando era niño. Ese que me decían entonces que me iba a ir al infierno por haber mentido y por haber hecho todo lo malo que hice. Todas esas cosas que yo percibía, eso que sentía yo que estaba a mi alrededor, se acercaba a mí, no caminaban, no flotaban, pero se arrastraban dentro de la misma realidad. Y entonces fue que lo comprendí. No estaba solo. Y pensé que el infierno era real, que me lo había ganado por mis malas acciones en vida. Una de esas presencias se arrastró y se acercó a mí, al menos así la percibí. No tenía rostro, pero podía sentir su intención, podía sentir su vibración. Era fría, invasiva, antigua, no pertenecía al tiempo en el que viví. Como si conociera cada error, cada culpa, cada miedo que yo había tenido en lo que había sido mi vida. Y comenzó a mostrarme cosas. No eran recuerdos agradables, eran momentos distorsionados. Eran mis peores momentos, mis peores decisiones amplificadas. Eran los momentos en donde mis palabras hirieron y las veces que lastimé a la gente a mi alrededor. Mis acciones vistas desde la otra perspectiva, desde el dolor que le causé a esas otras personas. Seguí sin entender, esa es la verdad, y lo único que pensaba era que estaba en el mismo infierno y que no había vuelta atrás. Todos esos episodios en los que me porté mal, no solamente los estaba viendo, los sentía. Las palabras no me alcanzan para describir lo aterrador que fue. Sentí el dolor que causé, la tristeza que dejé, la desesperación que provoqué en los demás. Todo al mismo tiempo, todas esas emociones al mismo tiempo. Y la verdad es que sí quise escapar, pero no había dónde ir. Y entonces escuché algo.
un sonido profundo, algo vibrante, algo como un eco que venía desde el infinito, y algo sucedió que aquellas sombras reaccionaron, se alejaron lentamente, pero entiendo que no fue por miedo, fue más bien por obediencia. Y así lo entendí después. Una especie de umbral apareció que no era luz, pero tampoco oscuridad. Era algo más que no sé describir, algo que no podía comprender. Sentí que si cruzaba del otro lado, no iba a haber regreso. Y para cuando abrí los ojos, me vi rodeado de doctores con sonidos chillantes y monitores a los que mi cuerpo estaba conectado. Y en ese instante me invadió una última sensación que no era precisamente de paz y de alivio, de decir, ¡ay, qué bueno que regresé! Era de juicio. Pero no era de alguien externo, era de juicio a mí mismo. Sentí entonces cómo el aire volvió a mis pulmones y logré integrar esos sonidos de esos pitidos con esos monitores a mi vida que irrumpieron violentamente justamente cuando regresé. Pero a partir de ese episodio siento que algo no volvió conmigo, porque nunca volví a sentirme completamente solo, porque no volví a tener la sensación que tenía antes de regresar después de esta experiencia cercana a la muerte infernal. Y hasta la fecha, siento que me siguen observando. Conéctate a Conexión Mercaba.